¿Cómo era la vida en el Imperio Azteca antes de los llegados de los españoles? Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para conocer cómo era la vida en el Imperio Azteca, una de las civilizaciones más complejas, poderosas y cautivadoras que el mundo ha visto. Esta gran civilización floreció en el corazón de Mesoamérica, en el territorio que hoy conocemos como México, y antes de la llegada de los conquistadores españoles, su cultura y sociedad eran tan ricas y avanzadas que dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. El Imperio Azteca no era simplemente una ciudad o un grupo de guerreros, era un conglomerado sofisticado de ciudades-estado unidas por alianzas políticas y militares, con Tenochtitlán como su joya y capital. Era una sociedad donde la religión y la guerra se entrelazaban, la ingeniería y la agricultura estaban avanzadas para su época, y las jerarquías sociales dictaban cada aspecto de la vida cotidiana. Hoy, vamos a explorar 15 datos sorprendentes que te mostrarán cómo era realmente la vida en el Imperio Azteca. Nos adentraremos en las costumbres, la estructura social, la tecnología, la espiritualidad, la alimentación y mucho más. Así que siéntate, relájate y prepárate para un recorrido profundo y fascinante por la historia de los aztecas. Comencemos. Número 1. La majestuosa capital, Tenochtitlán, una ciudad en el agua. La capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, era una maravilla sin igual. Construida sobre un conjunto de islotes en el lago Texcoco, esta ciudad flotante fue el corazón del imperio. Imagina caminar por sus calles llenas de vida, rodeado de majestuosos templos, edificios de piedra y mercados bulliciosos. Lo que hacía a Tenochtitlán tan especial era su ingeniosa red de canales, que funcionaban como calles acuáticas para el transporte de personas y mercancías, similar a la Venecia de Europa, pero con un toque aún más mágico. Tenochtitlán era una ciudad muy bien planificada, dividida en barrios llamados calpullis, que agrupaban a las familias de una misma etnia o linaje. Los calpullis tenían su propia organización interna, con líderes que gestionaban la vida comunitaria, desde la distribución de tierras hasta la organización de festividades religiosas. Los templos y palacios eran el centro de la vida espiritual y política de la ciudad, destacando el templo mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Con una población de más de 200.000 personas, esta ciudad no solo era el centro de poder del imperio, sino también un símbolo de su capacidad arquitectónica e ingenio. La infraestructura de la ciudad estaba diseñada para aprovechar al máximo el entorno lacustre. Las chinampas, o islas artificiales creadas para el cultivo, eran un ejemplo perfecto de esto. Estas huertas flotantes proporcionaban abundantes cosechas durante todo el año, algo fundamental para mantener a una población tan numerosa. Además, 3 grandes calzadas conectaban Tenochtitlán con la tierra firme, permitiendo el flujo de personas y bienes sin interrumpir la vida en la ciudad. Número 2. Una sociedad jerárquica, organizada y compleja. El Imperio Azteca era una sociedad organizada de manera jerárquica, pero con una estructura mucho más intrincada de lo que podríamos imaginar hoy. En la cúspide de esta estructura se encontraba el Tlatoani, el gobernante supremo. Este título no era simplemente político, el Tlatoani era visto como un intermediario entre los dioses y el pueblo, alguien que debía velar por el bienestar del imperio tanto en la guerra como en los rituales religiosos. Solo los más capaces y de linaje noble podían aspirar a este puesto, y su poder era casi absoluto. Debajo del Tlatoani, la sociedad estaba organizada en varias capas. Los pipiltin, nobles, eran la élite del imperio y gozaban de privilegios especiales, como acceso a las mejores tierras y posiciones de liderazgo. Luego estaban los macehuales, plebeyos, que constituían la mayoría de la población. Los macehuales eran agricultores, artesanos, comerciantes y guerreros que, aunque de menor rango social, podían ascender a través de hazañas militares. Finalmente, en el nivel más bajo de la sociedad, estaban los tlacotín, esclavos. Sin embargo, la esclavitud en el mundo azteca no era igual a la que conocemos. Los esclavos podían ganar su libertad y sus derechos eran protegidos por ley. Esta organización jerárquica era clave para la estabilidad del imperio, y cada clase social tenía roles definidos que aseguraban que la maquinaria del imperio siguiera funcionando. Los aztecas valoraban la disciplina y la obediencia, y creían que el cumplimiento del deber era una forma de mantener el equilibrio entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Número 3. La educación, un deber para todos. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas, los aztecas creían firmemente en la importancia de la educación para todos los niños, sin importar su estatus social. La educación era obligatoria tanto para los hijos de los nobles como para los plebeyos. Los niños eran enviados a escuelas comunitarias llamadas Calmecac y Telpochcali, donde recibían formación no solo en lectura, escritura y matemáticas, sino también en artes, historia y habilidades militares. Los Calmecac eran escuelas para la élite y se enfocaban en preparar a los futuros líderes, sacerdotes y oficiales militares. Los estudiantes aprendían sobre astronomía, religión, leyes y el arte de la guerra, y eran entrenados para ser disciplinados y devotos. Por otro lado, los Telpochcali eran centros de enseñanza para los hijos de los plebeyos, donde aprendían destrezas prácticas, la historia de su pueblo y entrenamiento militar para servir en el ejército del imperio. La educación tenía un propósito más allá de la formación académica, era una herramienta para inculcar valores de honor, disciplina y respeto a la autoridad, y para asegurar que cada individuo conociera su papel dentro de la sociedad.
Incluso las niñas recibían educación, aprendiendo tareas domésticas, pero también sobre medicina, herbolaria y costura. Esta visión de la educación como un deber cívico contribuyó a la cohesión del imperio y a su capacidad para movilizar a grandes masas de personas en tiempos de necesidad. Número 4. Una religión omnipresente y deidades poderosas. La religión era el núcleo de la vida azteca y se entrelazaba en todos los aspectos de su sociedad. Los aztecas eran politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses, cada uno con su propio dominio sobre diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Los dioses más importantes eran Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Estos dioses no solo eran adorados, sino que los aztecas creían que debían ser alimentados para que el mundo siguiera funcionando. Y no estamos hablando de comida común, sino de ofrendas de sangre y corazones humanos que se obtenían a través de sacrificios. Los sacrificios humanos eran rituales solemnes y sagrados que se realizaban en los templos situados en la cima de las pirámides. Los guerreros capturados en la guerra, así como voluntarios y prisioneros, eran sacrificados como una ofrenda para asegurar que el sol siguiera su curso diario, que la lluvia cayera sobre las cosechas y que los dioses estuvieran satisfechos. Aunque pueda sonar aterrador, para los aztecas era un honor ser sacrificado, ya que creían que los sacrificados acompañaban a los dioses y ayudaban a mantener el equilibrio del universo. Las ceremonias religiosas eran enormes eventos públicos, llenos de color, música y baile. Los aztecas se vestían con elaborados trajes y máscaras para honrar a los dioses, y las festividades podían durar días. Estos rituales no solo cumplían una función espiritual, sino que también reforzaban la cohesión social y el poder del Tlatoani, que era visto como el intermediario entre los dioses y el pueblo. Número 5. Las chinampas, la agricultura flotante del imperio. Uno de los mayores logros tecnológicos de los aztecas fue su sistema de chinampas, una técnica de cultivo innovadora que permitió a la civilización prosperar en un entorno que a otros habría parecido inhóspito. Las chinampas eran islas artificiales construidas sobre el lago Texcoco, donde se plantaban cultivos para alimentar a la población. Los aztecas construían estas islas entrelazando ramas de árboles, cañas y barro del fondo del lago, creando así superficies fértiles y flotantes. Este sistema de cultivo no solo era eficiente, sino que permitía varias cosechas al año, algo que era crucial para sostener una ciudad tan poblada como Tenochtitlán. Las chinampas eran increíblemente fértiles y productivas y podían cultivarse maíz, frijol, chiles, calabazas y flores. Además, al estar rodeadas de agua, era mucho más fácil irrigar las plantas y mantenerlas hidratadas durante todo el año. Gracias a las chinampas, los aztecas lograron no solo alimentar a su propia gente, sino también acumular excedentes que podían usar para comerciar con otras regiones. Este ingenioso sistema agrícola fue uno de los principales motivos por los que Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más ricas y poderosas de su tiempo. Número 6. El arte de la guerra y la expansión del imperio. Para los aztecas, la guerra no era simplemente un medio para expandir su territorio, sino una parte central de su identidad. Los guerreros aztecas eran altamente entrenados y disciplinados, y ser un buen guerrero era una de las profesiones más honorables a las que se podía aspirar. Desde pequeños, los niños aztecas eran entrenados para ser fuertes, valientes y hábiles en el combate, porque la guerra era también un acto religioso. Los guerreros creían que las batallas eran una forma de honrar a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Las guerras aztecas eran conocidas como guerras floridas, y tenían como objetivo capturar prisioneros que serían usados para sacrificios rituales. Las victorias en el campo de batalla no solo fortalecían la posición del Tlatoani, sino que también permitían a los aztecas imponer tributos a las ciudades conquistadas. Estos tributos podían ser alimentos, objetos de lujo y otros bienes que enriquecían aún más al imperio. La expansión del imperio azteca fue rápida y abrumadora. En menos de un siglo, lograron consolidar una gran parte del centro de Mesoamérica bajo su control, utilizando una combinación de fuerza militar y astucia política. Si una ciudad decidía someterse sin luchar, se les permitía mantener a sus líderes locales, siempre y cuando reconocieran la supremacía azteca y pagaran tributos. Esta estrategia permitió a los aztecas gobernar sobre una vasta y diversa población sin recurrir a la ocupación militar constante. Número 7. El mercado de Tlatelolco, el corazón comercial del imperio. El mercado de Tlatelolco era el epicentro del comercio en el imperio azteca y uno de los lugares más vibrantes y dinámicos de toda Mesoamérica. Imagina un lugar lleno de gente de todas partes, comerciantes ofreciendo productos variados que iban desde alimentos y telas hasta piedras preciosas y productos artesanales. Era tan grande que los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, quedaron impresionados al ver la organización y la cantidad de mercancías disponibles. Este mercado no solo era un lugar para intercambiar bienes, sino también un espacio para socializar, compartir noticias y fortalecer alianzas comerciales. Los aztecas utilizaban cacao, plumas de quetzal y mantas como moneda para facilitar el comercio, y las transacciones eran reguladas por oficiales que se aseguraban de que todo fuera justo y transparente. Lo que hacía a Tlatelolco tan especial era la diversidad de productos que se podían encontrar. Había alimentos frescos, especias, metales, herramientas, ropa y hasta animales exóticos.
Los comerciantes venían de diferentes partes del imperio e incluso de regiones vecinas, trayendo productos raros y únicos que no se podían encontrar en ningún otro lugar. Para los aztecas, el mercado era mucho más que un simple lugar de comercio, era el centro de la vida económica y un reflejo del poder y la prosperidad del imperio. Número 8. La educación en el imperio azteca, una responsabilidad colectiva. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas, la educación en el imperio azteca era obligatoria para todos, sin importar el género o el estatus social. Los aztecas creían firmemente que una sociedad fuerte y próspera debía estar compuesta por ciudadanos educados y disciplinados. Desde una edad temprana, los niños asistían a la Calmecac o al Telpochcali, dos tipos de escuelas que tenían diferentes objetivos según la clase social y las habilidades del estudiante. En la Calmecac se educaba a los hijos de la nobleza. Aquí, los jóvenes recibían una formación rigurosa en temas como historia, religión, matemáticas, astrología y tácticas militares. Además, se preparaban para ser sacerdotes, oficiales de alto rango o líderes políticos. La disciplina era estricta y los estudiantes debían aprender a obedecer y respetar las reglas, así como a soportar el dolor y el cansancio, cualidades que se valoraban en los futuros líderes. Por otro lado, la Telpochcali era la escuela para la gente común, donde los jóvenes aprendían habilidades prácticas que les servirían en la vida diaria, como agricultura, construcción y técnicas básicas de combate. Aquí también se enseñaban valores cívicos, canciones y bailes tradicionales, para mantener viva la cultura azteca. Aunque el enfoque era diferente al del Calmecac, la educación en el Telpochcali era igualmente exigente y rigurosa. La educación azteca no se limitaba solo a las aulas. Desde casa, los padres también jugaban un papel fundamental en la enseñanza de sus hijos. Los valores de disciplina, respeto y trabajo duro eran inculcados desde pequeños, y los jóvenes debían aprender a comportarse de acuerdo a su posición en la sociedad. La educación azteca fue, sin duda, uno de los pilares que permitió a esta civilización alcanzar tan alto grado de organización y éxito. Número 9. Las sorprendentes habilidades de los artesanos aztecas. Los artesanos aztecas eran conocidos por su habilidad y creatividad, y sus productos eran tan apreciados que se consideraban auténticas obras de arte. Trabajaban con una gran variedad de materiales, desde jade, obsidiana y oro, hasta plumas y textiles finos. Cada objeto que producían no solo tenía un valor estético, sino que también estaba cargado de significados culturales y religiosos. El trabajo en piedra era una de las especialidades de los aztecas, y la obsidiana, una piedra volcánica, era uno de los materiales más utilizados. La utilizaban para crear herramientas, armas y adornos de una precisión increíble. Además, la orfebrería también era altamente desarrollada. Los artesanos aztecas trabajaban el oro y otros metales preciosos, creando piezas complejas y bellas que eran utilizadas por la nobleza y para las ofrendas a los dioses. Uno de los trabajos más admirados era el mosaico de plumas, donde los artistas combinaban plumas de colores vibrantes para crear diseños complejos y detallados. Estas obras eran usadas como vestimenta ceremonial, escudos, abanicos y estandartes, y eran tan valiosas que se convertían en regalos de gran prestigio. Los artesanos no solo producían objetos bellos, sino que también contribuían al comercio y la economía del imperio, ya que sus productos se exportaban a otras regiones de Mesoamérica. Esto permitía a los aztecas mantener relaciones diplomáticas y económicas con otros pueblos, estableciendo redes comerciales que fortalecían aún más su poder e influencia. Número 10. La cocina azteca, sabores ancestrales y alimentos sagrados. La comida era otra faceta esencial de la vida en el imperio azteca, y su dieta era rica y variada, basada en ingredientes que aún forman parte de la cocina mexicana actual. El maíz era el alimento principal, considerado un regalo de los dioses, y se consumía de diversas maneras, en tortillas, tamales, atole y más. El maíz no solo nutría a los cuerpos, sino que también tenía un simbolismo sagrado, ya que los aztecas creían que los dioses habían creado a los humanos a partir de maíz. Además del maíz, la dieta azteca incluía frijoles, calabazas, chiles y tomates, así como una variedad de hierbas y especias que daban sabor a sus platillos. También eran grandes consumidores de insectos, como saltamontes y hormigas, que eran ricos en proteínas, así como pescados, aves y animales pequeños que cazaban o criaban. Uno de los alimentos más destacados era el cacao, que no solo se usaba para hacer bebidas como el chocolate, sino que también servía como moneda. Beber cacao era un lujo reservado para la nobleza, y la bebida se preparaba con especias como vainilla y chiles para darle un sabor único y especial. La cocina azteca no solo alimentaba a la gente, sino que también era un medio para celebrar la vida y la abundancia. En las fiestas religiosas, se preparaban banquetes enormes que incluían ofrendas a los dioses y platos especiales que se consumían solo en esas ocasiones. La comida era una parte central de la cultura azteca, uniendo a la gente y reforzando las tradiciones y creencias de la sociedad. Número 11. La medicina azteca, conocimiento ancestral y hierbas curativas. La medicina en el imperio azteca era una combinación de prácticas espirituales y el uso de plantas medicinales. Los tlamatquitl, o curanderos, eran personas altamente respetadas que conocían las propiedades curativas de cientos de plantas.
Los aztecas creían que la salud no era solo física, sino también espiritual, por lo que el tratamiento de las enfermedades solía incluir rituales, oraciones y ofrendas a los dioses. El conocimiento de las hierbas medicinales era extenso y variado. Utilizaban plantas como la manzanilla, la menta, el copal y la salvia para curar dolencias que iban desde dolores de cabeza y fiebres hasta problemas digestivos y respiratorios. También conocían las propiedades anestésicas de algunas plantas y las usaban para adormecer el dolor en tratamientos más invasivos. Incluso empleaban hongos con propiedades alucinógenas para inducir estados de trance que permitieran al curandero ver las causas espirituales de una enfermedad. La herbolaria no solo se aplicaba en el cuerpo físico, sino que también era un medio para limpiar y purificar el espíritu. En las ceremonias, los curanderos empleaban humo de copal para limpiar el alma de las personas enfermas, creyendo que la salud dependía del equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. A través de sus prácticas, la medicina azteca logró alcanzar un nivel avanzado para su época, y muchas de estas técnicas se mantienen vivas en las tradiciones de los pueblos indígenas actuales. Además, los aztecas tenían hospitales y clínicas improvisadas donde atendían a los enfermos. Los temazcales, o baños de vapor, eran utilizados no solo para la higiene, sino también como parte de los tratamientos médicos, ya que ayudaban a desintoxicar el cuerpo y liberar el estrés. Esta sofisticada combinación de ciencia, espiritualidad y técnicas de curación holística hizo que la medicina azteca fuera verdaderamente única y efectiva para mantener la salud de su sociedad. Número 12. El complejo sistema de justicia azteca. La justicia en el imperio azteca era implacable y rigurosa, y las leyes estaban diseñadas para mantener el orden en una sociedad tan grande y diversa. El sistema legal se basaba en un código muy estricto, y las penas por infringir la ley podían ser extremadamente severas. A diferencia de otras culturas donde la nobleza podía escapar de las consecuencias, en el mundo azteca, incluso los nobles eran castigados si rompían las reglas. Había diferentes tipos de jueces, especializados en temas específicos, desde disputas familiares y problemas de tierras hasta delitos más graves como robo, traición y asesinato. Los jueces eran responsables de asegurarse de que las leyes se aplicaran de manera justa y equitativa, y la corrupción era castigada con dureza. Incluso había tribunales especializados, como el Tlaxtitlán, donde los casos de mayor importancia se discutían, asegurando que nadie estuviera por encima de la ley. El sistema legal también incluía medidas preventivas para evitar delitos. Por ejemplo, los espías del gobierno informaban sobre cualquier actividad sospechosa, y los castigos servían como un fuerte elemento disuasorio. Las penas podían incluir la muerte, la esclavitud, el exilio o la pérdida de propiedades, dependiendo de la gravedad del crimen. Los aztecas creían que un sistema de justicia severo aseguraba la estabilidad del imperio, y esta creencia estaba profundamente arraigada en su cosmovisión. El sistema legal azteca, aunque implacable, también buscaba la reparación del daño. Los delitos menores a menudo se resolvían con compensaciones económicas, y en algunos casos, se ofrecía la oportunidad de redimirse mediante el trabajo comunitario. Esto no solo servía para reparar el daño causado, sino que también era una manera de reintegrar a los infractores a la sociedad, en lugar de simplemente castigarlos. Número 13. El comercio y las rutas comerciales, el alma del imperio. El comercio era el motor que mantenía en marcha al imperio azteca. Las rutas comerciales se extendían por toda Mesoamérica, conectando a Tenochtitlán con regiones tan lejanas como el actual Honduras y Guatemala. Los comerciantes, conocidos como pochtecas, eran algo más que simples vendedores, eran embajadores, exploradores y espías que llevaban información valiosa al imperio mientras comerciaban. El mercado más famoso era el de Tlatelolco, en la gran ciudad de Tenochtitlán, que asombró a los conquistadores españoles por su tamaño y la variedad de productos que se ofrecían. Aquí se podían encontrar alimentos, textiles, metales preciosos, animales exóticos y productos de lujo, todos traídos de distintas partes del imperio. Los mercados no solo eran centros de comercio, sino también lugares de intercambio cultural, donde la gente de diferentes regiones se reunía para compartir sus costumbres y conocimientos. Los pochtecas eran esenciales para el éxito del comercio, ya que no solo transportaban bienes sino que también actuaban como intermediarios diplomáticos, estableciendo relaciones con otras ciudades y tribus. Además, eran respetados y protegidos, pues sus actividades permitían la entrada constante de recursos y riqueza al imperio. Para los aztecas, el comercio no era solo una actividad económica, sino una herramienta estratégica que fortalecía el poder y la influencia del Estado. El comercio también jugaba un papel en la integración del imperio, permitiendo a las diferentes regiones mantener una economía interconectada. Cada región tenía algo valioso que aportar: cacao del sur, metales del norte, jade y plumas de quetzal del sureste. Esta red comercial permitía que todos los rincones del imperio estuvieran conectados, y los beneficios de esta actividad contribuían al crecimiento y prosperidad de la civilización azteca. Número 14. Los sacrificios humanos, un rito para honrar a los dioses. Uno de los aspectos más controvertidos y conocidos del imperio azteca son los sacrificios humanos. Para los aztecas, la sangre humana era la sustancia más sagrada que se podía ofrecer a los dioses, y creían que estos rituales eran necesarios para asegurar la continuidad del mundo. Los sacrificios se realizaban en honor a diversas deidades, pero uno de los más importantes era el que se hacía al dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, para mantener su energía y fuerza.
Los sacrificios no eran actos de crueldad, sino ceremonias religiosas complejas que seguían un protocolo preciso. Los aztecas creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo, y que, como muestra de gratitud, los humanos debían devolver ese sacrificio. Durante las ceremonias, los sacerdotes llevaban a cabo rituales con cantos, danzas y oraciones, creando una atmósfera solemne y espiritual. Aunque la mayoría de los sacrificios eran de prisioneros de guerra, quienes eran vistos como guerreros dignos que ayudaban a mantener el equilibrio del cosmos, también se realizaban otros tipos de ofrendas, como animales, objetos preciosos y alimentos. Los sacrificios no solo eran una forma de venerar a los dioses, sino que también servían como un recordatorio del poder del Estado y de la importancia de mantener la lealtad y el orden. Esta práctica ha sido uno de los aspectos más criticados y malinterpretados de la cultura azteca. Sin embargo, desde su perspectiva, era una responsabilidad sagrada. Los sacrificios garantizaban que el sol seguiría saliendo, que las cosechas crecerían, y que el mundo seguiría su curso, demostrando cuán profundamente entrelazados estaban la religión y la vida diaria en el Imperio Azteca. Número 15. El fin del Imperio Azteca, el ocaso de una gran civilización. El Imperio Azteca alcanzó su cúspide a principios del siglo XVI, pero su caída fue rápida y devastadora. La llegada de Hernán Cortés en 1519 marcó el inicio del fin, desencadenando una serie de eventos que culminarían en la caída de Tenochtitlán en 1521. Aunque los aztecas eran una fuerza poderosa, los conquistadores españoles llegaron con armas superiores, alianzas estratégicas y enfermedades como la viruela, que devastaron a la población local. La caída de Tenochtitlán no fue solo el resultado de la fuerza militar, sino también de conflictos internos y alianzas traicioneras. Muchas de las tribus que habían sido subyugadas por los aztecas se unieron a los españoles, buscando liberarse del dominio del imperio. Aunque el emperador Moctezuma II intentó negociar con Cortés, los conflictos pronto se convirtieron en una lucha total, y la resistencia final de los aztecas, bajo el mando de Cuauhtémoc, fue heroica pero infructuosa. El fin del imperio azteca no solo representó la caída de una civilización, sino también la destrucción de una cultura. Los templos fueron saqueados, las ciudades fueron ocupadas, y las tradiciones fueron desplazadas por el nuevo orden colonial. A pesar de ello, el legado azteca ha perdurado, y hoy sigue siendo motivo de fascinación e inspiración, recordándonos la grandeza y complejidad de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia de México. En conclusión, la vida en el Imperio Azteca era una compleja red de cultura, religión, guerra, comercio y tradición. Cada aspecto de su sociedad estaba cuidadosamente organizado, desde la educación y la religión hasta la economía y la agricultura. Los aztecas construyeron una civilización que dejó una huella profunda en la historia y cuyo legado se puede ver aún hoy en día en la cultura y tradiciones de México. Esperamos que esta exploración por los 15 aspectos más fascinantes de la vida en el Imperio Azteca te haya permitido conocer mejor esta increíble civilización. Si quieres descubrir más sobre la historia de México y el mundo, asegúrate de suscribirte a Doghistoria, darle like a este video y compartirlo con todos los curiosos de la historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.